Bienvenidos a su clase de biología, chicos. Me alegro de haberlos visto por Zoom. Espero se encuentren, los vi muy bien, muy grandes. Eh, espero, esta clase era pues como la introducción a la circulación. Hoy voy a hacer la retroalimentación para los que no pudieron estar o no escucharon bien. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a la clase de biología, docente Diana Marcela Beltrán, Ignacio Campestre Los Arrayanes. Vamos a buscar los elementos de la clase, los que debemos de tener para el día de hoy. Entonces, cuaderno, cartuchera, cuaderno, cartuchera. ¿Listo? Si ya tenemos los elementos para la clase, el cuaderno, la cartuchera, regla, todo lo que necesitemos para la clase, pues vamos a iniciar. Entonces, recordemos o hablamos en la clase anterior, el día que nos vimos, de la circulación. ¿Qué es la circulación? Pues cuando hablamos de la circulación decimos que es el proceso de transporte de sustancias a través de vasos sanguíneos. Entonces, cuando hablamos de la circulación decimos que es la distribución de nutrientes a todas las células del cuerpo. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, no solo transportamos sangre, sino también transportamos nutrientes, transportamos el oxígeno, transportamos el dióxido de carbono, transportamos agua, transportamos amoníaco? Son todos los procesos de desecho y proceso de respiración. Entonces, cuando hablamos de la circulación, decimos que la circulación es la distribución específicamente de todas estas sustancias. Entonces, cuando hablamos de circulación, decimos que es la distribución de estas sustancias específicamente para las células, para que las células puedan trabajar. Eh, la circulación siempre es un proceso muy importante y se realiza en conjunto con el sistema respiratorio. Cuando hablamos de la circulación, no solo trabaja el sistema eh, circulatorio, sino también trabaja el sistema respiratorio. ¿Para qué trabajan estos dos? Pues para poder hacer ese intercambio de sustancias y poder distribuirlas. ¿Qué se distribuye? Se distribuye a través del sistema sanguíneo, pero en ese sistema sanguíneo va específicamente oxígeno, nutrientes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces, ese proceso de circulación hablamos y decimos que es el transporte de sustancias. Y ese transporte de sustancias pues es muy importante, ya que pues genera o lleva todo lo que las células necesitan. ¿A través de qué lo hacen? A través de unos vasos sanguíneos, que hoy les voy a explicar eso. ¿Listo, chicos? Entonces, básicamente, la circulación es el proceso de distribución de sustancias a través de el sistema sanguíneo. Eh, ¿Qué vamos a escribir? Así como ustedes siempre son tan juiciosos, vamos a escribir la fecha del día de hoy, la UTP, tema un gran recorrido, desempeño 2 y 3 y experiencia de aprendizaje. Entonces, la fecha del día de hoy, UTP 17, tema un gran recorrido, desempeño 2 y 3 y experiencia de aprendizaje. Ya cuando tengamos eso, nos vamos a preguntar cómo circulan todas estas sustancias que yo les dije en los seres vivos. ¿Cómo creemos que circulan? Bueno, sí, a través de las venas, pero ¿cómo hacen para circular? Nos vamos a imaginar cómo creemos que circulan estas sustancias o cómo creen que circulan en los seres vivos. ¿Listo? Si ya, eh, entonces pausamos, preguntamos si tenemos dudas y cuando regresemos activamos el video. Entonces, vamos a hablar de los seres vivos, pero es que los seres vivos resultan que los dos tienen diferentes tipos de circulación. Entonces, acá la circulación y la distribución de células del organismo, como moléculas alimenticias, de oxígeno, así la recogida de dióxido de carbono, del agua y amoníaco, que son sus derivados, que son los productos de desecho. Eso es como el proceso de transporte de sustancias. Entonces, la distribución de lo que necesita, pero también recoge lo que no necesita. Pero los seres vivos, dependiendo del tipo de ser vivo, hay diferentes tipos de circulación. Hablamos de la circulación abierta y todos se preguntarán, pero ¿por qué abierta? Resulta que la circulación o este proceso se llama abierto porque los seres vivos no todos tienen un sistema circulatorio, digamos lo que es cerrado. O sea,
en este tipo de organismos, en los insectos, se llama abierta porque la sangre sale del corazón, acá, y va hasta el homocele y ahí baña los órganos. Es como si abriéramos la llave y saliera la sangre y bañara todos los órganos. Entonces, cuando hablamos de la circulación abierta, es cuando se bañan las células directamente de sangre. Esa sangre viaja a través de los vasos sanguíneos. Hasta el corazón, la sangre viaja a través de los vasos sanguíneos, pero va a llegar a una homocele y en esa homocele se va a abrir como una llave, chicos, y se van a bañar los órganos. Esos órganos lo que van a hacer es como absorber esa sangre y nuevamente inicia el recorrido. Acá. Entonces, generalmente se da en los animales, entonces se da en los insectos, la mayoría de este tipo de circulación abierta se da en los insectos. Eh, ¿Por qué se caracteriza? Entonces, esta circulación abierta pues se caracteriza porque su corazón tiene una aurícula y un ventrículo. Entonces, su corazón no está dividido en cuatro como el de nosotros, sino está dividido en dos. Entonces, acá en esta parte, aurícula y ventrículo está dividido en dos, y ese corazón lo que hace es llevar sustancias a, a través de los vasos sanguíneos hasta que llega a la célula. ¿Se acuerdan que yo les decía que no todos los organismos tienen sangre? En este caso, los insectos tienen homolinfa. Y esa homolinfa es la que fluye a través de eso, es de color verdecito en algunos, en otros es transparente. Y esa homolinfa es la que lleva todo lo que necesita los organismos. Entonces, cuando hablamos de la circulación abierta, decimos que la circulación abierta es la que transporta sangre a través del cuerpo de un organismo, usando pues unos vasos sanguíneos. Se llama abierta porque es como si se abriera y baña las células directamente, o sea, baña todas las células directamente y es reabsorbida por los vasos pequeños y genera o circula nuevamente. Entonces, cuando hablamos de la circulación abierta, decimos que la circulación abierta es un proceso donde se transportan sangre a través del cuerpo o homolinfa, en este caso, se transporta sangre homolinfa y pues esa circula en ese proceso lo que hacen es bañar los órganos, como si fuera una llavecita, se abre y se bañan los órganos. Esos órganos se bañan a través pues, de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué organismos tienen circulación abierta? Los moluscos, por ejemplo, los caracoles, que son los que vemos por ahí, son algunos de los insectos, esos son los que tienen la circulación abierta. Listo, entonces la circulación abierta es el proceso o el transporte de sustancias a través de específicamente de los vasos sanguíneos donde se bañan los órganos, acá lo observamos, a través de donde se bañan los órganos. Listo, esa es la circulación abierta, se da en unos moluscos como el caracol y se da específicamente en los insectos. Pero también existe la circulación cerrada. Aquí en nuestra hermosa ardillita, esa circulación cerrada. ¿Qué quiere decir la circulación cerrada? Que aquí no se basa, o sea, la sangre no va a salir del sistema como tal. Recordemos lo que la abierta es así. Pasan los órganos, se abre, baña los órganos como si fueran estos, y esos órganos absorben y vuelve a iniciar el ciclo. Aquí no. Aquí observamos la bolita. ¿Y qué pasa con la bolita? Todo el tiempo circula. ¿Sí observan? Entonces, está constituida o se encuentra específicamente en los animales, está constituida, su corazón está dividido en dos aurículas, dos ventrículos. Aurículas, ventrículos. Listo. La circulación cerrada, específicamente, es el proceso donde circula la sangre a través de las venas y las arterias, pero se dice, o sea, es un circuito cerrado porque la circulación no sale. Entonces, es un sistema que transporta sangre a través de los organismos, a través de los vasos sanguíneos en un organismo, pero el corazón bombea la sangre y ese bombeo de sangre genera o bombea la sangre rica en oxígeno o con residuos. Entonces, las venas, que son las azules, llevan
sangre con dióxido de carbono y las rojas llevan sangre cargada de oxígeno. Pero la circulación cerrada generalmente se da en los artrópodos, se da también en algunos artrópodos, sean los animales. Es el proceso donde se impulsa la sangre a través de las arterias y de las venas. Las venas son las azules, las arterias son las rojas. Lleva sustancias o transporta nutrientes, hormonas, pero también transporta sustancias de desecho, dióxido de carbono. Entonces, cuando hablamos de la circulación, decimos que la circulación cerrada es donde el sistema circulatorio transporta las sustancias a través de un circuito cerrado. O sea, la sangre no sale de las venas y de las arterias. Va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón y viceversa, y a los órganos. Entonces, siempre es un circuito cerrado. ¿Por qué es un circuito cerrado? Porque nunca sale de los vasos sanguíneos. Siempre hace el mismo recorrido. Observaron, me imagino que están observando la bolita y la bolita hace como un glóbulo y siempre se ve en el mismo lugar, o sea, siempre hace el mismo recorrido sin salirse. Entonces, hablamos de circulación cerrada, específicamente es cuando la sangre da una vuelta completa, pasa una vez por el corazón y no sale. Entonces, mire, da una vuelta completa, pasa por el corazón, vuelve a dar la vuelta, pero nunca sale. Es un circuito cerrado, todo el tiempo está haciendo esto. Pero en ese recorrido, pues lo que está llevando es sustancias, o está llevando sustancias de desecho, está llevando todo, pues todo lo que se necesita, ¿listo? Entonces, circulación abierta es la que baña los órganos a través de la a través de las lagunas sanguíneas, baña los órganos, y hablamos de la cerrada, que es un circuito cerrado donde generalmente siempre está circulando a través de los vasos sanguíneos. Listo. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Entonces les voy a explicar así los vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos son específicamente las estructuras que constituyen o que están en el sistema circular. Se clasifican en tres principales grupos, que son las arterias, las venas y los capilares. Arterias, venas y capilares. Entonces, cuando hablamos de los vasos sanguíneos, pues son los que llevan o transportan esas sustancias y se caracteriza porque se clasifican en arterias, venas y capilares. Ahí los podemos observar, vemos cómo se ve allá los glóbulos rojos, las plaquetas, los punticos amarillos que son los nutrientes, carbohidratos, todo lo que necesita. Entonces, están constituidos por venas, arterias y capilares. Cada una de estas estructuras o cada uno de estos tres vasos son los que transportan todo lo que el cuerpo, todo lo que necesita. Entonces, encontramos a las arterias, que son esta que vemos acá, ahí donde está la flechita. ¿Listo? Ya todos las vieron. Entonces, las arterias son las que llevan la sangre del corazón hacia las distintas partes del cuerpo y se ve muy rojita porque es la que lleva la sangre oxigenada. O sea, aquí va la sangre cargada con oxígeno y es la que lleva todos los sustancias a las estructuras o partes del cuerpo. Es la que oxigena todas las células en el cuerpo. Entonces, estas arterias son las que llevan la sangre del corazón hacia las distintas partes del cuerpo. Se caracteriza y se ve rojita porque lleva sangre oxigenada, o sea, sangre cargada con glóbulos rojos y hemoglobina, o sea, sangre cargada con hemoglobina donde van los glóbulos rojos. Entonces, esta es la arteria y en esta es donde se lleva la sangre cargada con oxígeno. Específicamente, la arteria generalmente se hincha, se ven cuando hay presión para que pueda ser llevar la sangre. Al finalizar observan, no sé si alcanzan a observar acá, que cuando viene la sangre con presión se vuelve un poquito más gorda, más ancha para poder llevar la sangre. Tenemos las venas es la azulita, aquí está. Esta azulita, las venas son específicamente estructuras que se encargan de transportar desde los órganos
hacia el corazón sangre cargada con dióxido de carbono. Si observamos, las venas tienen dos estructuras, dos aquí, y esas estructuras permiten, se cierran a medida que la sangre va subiendo para que no se devuelva la sangre, porque la sangre va, digamos, desde nuestros pies, entonces va que subiendo. Entonces, esas estructuras lo que hacen es cerrarse y evitar que la sangre se devuelva. Aquí la sangre va cargada de dióxido de carbono. Esas dos estructuras que vemos acá se llaman válvulas venosas. Y esas son las que impiden, las válvulas venosas son las que impiden el retroceso de la sangre. Entonces, cuando observamos la sangre va subiendo y están las válvulas venosas. Y finalmente encontramos los capilares. Los capilares son vasos de grosor extremadamente finos, son muy delgados, son como nuestros cabellitos, así, muy delgaditos, no sé si se alcanza a ver, son extremadamente delgados y son los que comunican o son los que, digamos, comunican eh, que la sangre se pueda filtrar, o sea, que la sangre se pueda filtrar y esos componentes o esa sangre se pueda filtrar y recorrer el sistema, recorrer llegar hasta las arterias, hasta las venas, o sea, es el que comunica las arterias y las venas y son muy, muy delgados y muy pequeños. Generalmente, pues los capilares son extremadamente finos y pequeños. Y estos realizan pues la comunicación entre una vena y una arteria, o sea, se encuentran en lugares más pequeños del cuerpo y son los que generan este proceso. Finalmente, pues aquí hablamos ya de circulación abierta, circulación cerrada y los vasos sanguíneos que ya les había hablado, pero pues quería que los observaran con más detenimiento. ¿Qué van a hacer, chicos? Observamos acá en su cuaderno, me van a hacer estas fichitas, arteria, vena y capilares, y me van a unir con una línea la función. ¿Qué es una arteria? Entonces, las arterias son las que transportan la sangre desde los órganos desde los diferentes órganos del cuerpo hacia el corazón. O las arterias son las que transportan la sangre desde el corazón a todos los órganos del cuerpo. Entonces sacamos una flechita, arterias. Va con esto. ¿Listo? Lo mismo con los capilares y lo mismo con las venas. Ya les ayudé con una, que fueron las arterias, que son las que transportan la sangre desde el corazón hacia todos los órganos del cuerpo. Estas son las arterias. Esto lo vamos a hacer en el cuaderno, bien bonito, con colores. ¿Listo, chicos? Y me van a definir qué es circulación abierta y qué es circulación cerrada. Cuando es circulación abierta es la que baña los órganos y circulación cerrada es la que siempre tiene el mismo circuito. Listo, chicos, un abracito, por favor, me envían foto de este ejercicio cuando unen la vena, la arteria y el capilar. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente clase, espero se encuentren muy bien, no olviden seguir cuidándose y tener todas las recomendaciones. Un abracito y hasta la siguiente clase.